decía que eventos de varones son muy pocos, y la verdad que de hecho yo soy pastor asociado en una iglesia ahí en el centro de Los Ángeles. Reciban saludos de Ministerios Manantial de Amor, de la iglesia a la cual soy parte. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, una congregación muy numerosa, y nos cuesta reunir a los varones, hacer eventos de varones. Cuesta, no es fácil. Me siento muy honrado estar en medio de ustedes, ¿verdad?, de un buen grupo de hombres de diferentes iglesias, y vamos a entrar a la palabra del Señor. Agradezco al grupo de varones, ¿verdad?, de caballeros de esta congregación que me hicieron partícipe de este gran privilegio y este gran honor de poder compartir la palabra del Señor. Gracias también, Pastor Castillo, ¿verdad?, un amigo personal, compañero de ministerio. Algunas veces nos reunimos para platicar, comer juntos, tomar un café, y tenemos ese compañerismo ministerial, aparte de lo que es la obra, y gracias a Dios por ello también. Así que voy a invitarles a abrir sus Biblias, ¿verdad? Gloria al Señor. Si gusta, ¿por qué no se pone de pie? Y va al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Me dieron un tema para compartir. El rey te manda a llamar. Cuando recibí el tema, ¿verdad?, por supuesto todos pensamos, incluso hay un canto, ¿verdad?, y pensamos en Mefiboset, ¿verdad?, cuando lo mandan a llamar. Pero el Señor me mandó a pensar, y mire qué apropiado, no nos pusimos de acuerdo incluso con el drama que hicieron. Pero yo le voy a hablar sobre ese llamado que nos hace a cada uno de los hombres de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá en este pasaje, ¿verdad?, voy a ocupar otras muchas lecturas, pero acá encontramos a Jesús en el momento más oportuno, cuando Él decide seleccionar a aquellos hombres que iban, como dice el libro de los Hechos, a trastornar al mundo. Y dice la palabra del Señor: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Otras versiones dice haciendo la oración de Dios, porque se recuerde, Él es Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Observe esto: llamó a sus discípulos, que eran muchos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien le llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, que también eran hermanos y pescadores, Felipe y Bartolomé, que también en Juan es Natanael, Mateo, el cobrador de impuestos, Tomás el incrédulo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, que era un movimiento en contra del gobierno romano, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Puede tomar su lugar y no deje de alabar a Dios. Le decía que cuando pensé en el tema,
el rey te manda a llamar, inmediatamente la mente se va a la historia que usted ya conoce, que nos narra 2 de Samuel capítulo 9. Ahí está la historia de aquel hombre lisiado de sus 2 pies, ¿verdad? Que cuando llevaron la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, ¿verdad?, le dejaron caer y quedó lisiado de por vida, llamado Mefiboset, descendiente de David. Y pensamos en ese llamado cuando lo llama a sentarse en la mesa y le restaura, ¿verdad?, todo lo que le pertenecía a su padre. El mismo David que mandó a llamar a Mefiboset también un día tuvo un llamado. Usted se recuerda, ¿verdad?, cuando llegaron a ungir al nuevo rey, Isaí le presentó al profeta a todos sus hijos. Y de hecho hasta se había olvidado del más pequeño de todos. Y le mandaron a llamar para que delante, dice la Biblia, el texto bien claro, delante de todos sus hermanos, el profeta lo ungió para ser rey de Israel. Aunque apenas era un adolescente, tuvo que pasar aproximadamente 14 años huyendo de Saúl para llegar a ser el rey de Israel. A estos hombres, tanto a Mefiboset como a David y a otros muchos hombres que yo pudiera hablar de llamado. Usted se recuerda, Moisés tuvo que en un momento determinado, después de 40 años de estar pastoreando en el desierto, ¿verdad?, en los valles de Madián, experimentó la experiencia de una zarza que le llamó a ser aquel gran caudillo que liberó a Israel de Egipto. José tuvo que pasar muchos años en la cárcel a causa de una calumnia antes de ser llamado para estar también delante de un monarca, de un faraón, y llegar a ser un hombre extraordinario allí en Egipto. Josué tuvo que pasar 40 años en el desierto para tomar el liderazgo y entrar a conquistar la tierra prometida. Aquellos hombres que pudiera pasar mencionando, a Pablo, ¿verdad?, a Jonás y a cuantos profetas que recibieron un llamamiento. Pudiera decir en esta noche, un día ordinario se convirtió en un día extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? O sea, un día ordinario se convirtió en un día extraordinario. Y le voy a declarar una palabra de parte de Dios en esta noche. Hoy es un día ordinario para muchos, pero va a convertirse en un día extraordinario para aquellos que quieran oír lo que el Espíritu de Dios habla al corazón de la iglesia, al corazón de los hombres que quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Que hemos entendido que ese Dios todopoderoso sigue llamando a hombres que pueden influenciar a las multitudes, que pueden ser hombres que marcan la diferencia en medio de un mundo difícil y cambiante, en medio de la apostasía, en medio de tantas dificultades. Todavía Dios sigue buscando a hombres para llamarlos a marcar la diferencia, y el Rey sigue llamando gente para que hagan la obra del ministerio. Ahora, pero de todos esos hombres que yo he mencionado en esta introducción, Mefiboset, David, Moisés, José y todos ellos, me impacta la vida de aquellos 12 que Dios llamó con una estrategia soberana y una estrategia divina que no podía fallar. Oiga esto, no podía fallar. Porque él estaba únicamente, se cree que el ministerio público de Jesús fue de 3 años. También se cree que sus primeros años él se desenvolvió solo en el ministerio. Pero en los últimos 18 meses,
en el último periodo de su ministerio, podemos decir la mitad de su ministerio, Él seleccionó a 12. Usted lo leyó conmigo. De hecho, ahí había uno que Él también lo conoció y que iba a llegar a convertirse en el traidor, el que lo había de entregar, porque Jesús sabía quién era Judas. ¿Sabía usted? Él dice: ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Y uno de ustedes, dice, es el diablo. Dice, es del diablo, dice otra versión. Cuando estaban en la cena, en la última cena, y en el aposento, capítulo 13, Él le dice, uno de ustedes, le dice, me va a entregar. Y dice que el que estaba cerca de él, ¿verdad? Usted sabe, Pedro, ¿verdad? Le hizo seña al que se recostaba cerca de Jesús, que le preguntara quién era. Y al único que le dijo íntimamente fue a Juan, al que le dé el bocado mojado, ese es el que me va a entregar. Y después de haberle dado el bocado, dice que Satanás entró en él y le dijo, apresúrate, lo que tienes que hacer, ve y hazlo. Y nadie más entendió el mensaje, sino que el mismo Judas y Juan, a quien se lo había revelado. Todos pensaban que iba a ir a comprar provisión para la fiesta, o que le había encomendado darle algo a los pobres, porque él era no solo el tesorero, sino el ladrón. Porque usted sabe que sustraía, ¿verdad? Y Judas era bueno para los números. Y fue seleccionado entre los 12. Y claro, no le estoy hablando, no se preocupe, algunos hoy le tienen miedo al número 12. ¿Verdad? No voy a hablarle de G12, no se preocupe. Yo le voy a hablar de que el rey sigue llamando a hombres que quieren marcar la diferencia. Ahora, pero hay algo interesante, hermanos, en esta palabra, que esos hombres, John MacArthur les llama hombres comunes y corrientes. O sea, de especial no tenían nada. ¿Cuántos dicen amén? No tenían nada. Eran tardos para entender. Eran hombres de poca fe. Eran del vulgo. Eran hombres sin letras. Eran hombres comunes y corrientes. Pero el Señor los seleccionó, porque Él, lo vil de este mundo, escogió para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Oiga, para que nadie se jacte en su presencia. Y esto lo deberían de saber muchos predicadores. Porque hoy apenas un mensajito damos, hermano. Apenas el nudo aprendemos a hacerle a la corbata y ya queremos ir a pastorear. Apenas aprendemos, hermanos, a pararnos en el púlpito y quizás a golpear el púlpito y a presentar una palabra con excelencia, y empezamos a creer que ya somos, ¿verdad?, la única Coca-Cola en el desierto, cuando el único que se merece la gloria es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entre nosotros necesitamos menguar y Él necesita crecer. Por eso me impacta la vida de Juan el Bautista. A Juan el Bautista le llegaban y le decían, ¿tú eres el Cristo? O uno de los profetas que había de venir, porque lo comparaban con un grande. O eres Elías. Y él decía, yo solo soy una voz que clama en el desierto y que endereza y prepara el camino, porque yo, a la verdad, yo les bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno
eterno, el cual yo no soy ni digno de desatarle las sandalias, las correas de su sandalia. Este les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y cuando lo vio venir, él entendió y dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Estos eran los hombres que el rey llamaba y que sigue llamando para marcar la diferencia. Pero sigamos hablando y entremos a definir, porque yo quiero dejar bien claro en esta noche que Dios sigue llamando a esos hombres comunes y corrientes. Y quiero en primer lugar que definamos con precisión lo que es un llamado. Porque ¿cuántos han experimentado un llamado de Dios? Levánteme la mano si usted ha experimentado un llamado de Dios. Al final voy a hacer un llamamiento, porque no vi que todos levantaran la mano. ¿Cuántos fueron llamados por el Rey? Amén. Ya se están animando los hombres de Dios. Pero ¿qué es ser llamado? Pablo dijo en Gálatas 1:15: pero cuando agradó a Dios, oiga esto, qué interesante, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí hay dos cosas interesantes. Lo apartó desde que estaba en el vientre de mamá. Y luego dice: y me llamó por gracia, porque por gracia somos salvos. Le digo, aquí nadie está por bueno. Me gustó lo que cuando el hermano estábamos ministrando en ese canto, ¿verdad? De no haberle conocido. Y yo diría, de no habernos él conocido, no estaríamos aquí. El Señor me rescató en lo personal. Le digo un breve testimonio. A mí el Señor me rescató de la droga, del alcoholismo. A la edad de 16 años empecé a perderme en el vicio. Llegué aquí a la edad de 19 años. Y el Señor me alcanzó por su misericordia. Quizás ni estuviera acá de no haberme él conocido. Ahora, definamos llamado. Llamado viene del término griego kaleo, que se usa para provocar. O sea, ese término, esa palabra griega kaleo, quiere decir provocar o invitar. O sea, él provoca, él nos invita. Otros sinónimos de la palabra son potencial, pasión, voluntad de Dios. Para definir la palabra diríamos, es la invitación que Dios hace para que vivamos según su perfecta voluntad, desarrollando el potencial, oiga esto, que Él ha puesto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Nada de lo que tenemos, hermano, es nuestro. Ahora, el llamado es un sinónimo de pasión. Si una persona no está feliz haciendo lo que hace, eso significa que lo que está haciendo no es un llamado, porque usted no lo está haciendo con pasión. O sea, si usted está haciendo algo quejándose, mejor no lo haga. ¿Sí? Por ejemplo, el que tiene el llamado para ser un ministro de alabanza solo vive cantando. El que es un salmista, el que es un músico, voy a hablar a los músicos, tiene un llamado para ser un salmista, ¿verdad? Un director de alabanza. Vive apasionado por los instrumentos, se actualiza, ensaya, practica, sueña hasta con la música, escribe cantos, se inspira porque su deleite es cantarle a Dios. El que tiene el llamado para la enseñanza
le apasionan los libros, le apasiona el estudio, quiere ir al seminario bíblico, quiere enseñar, quiere tener una clase, se siente satisfecho porque está enseñando. La gente quiere oírlo, quieren escuchar sus enseñanzas. Jesús era un estilo de esos maestros que las multitudes lo seguían porque él tenía palabras y palabras de vida eterna. El mismo Pedro le dijo: Señor, ¿y a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En una ocasión mandaron a unos alguaciles a prenderle, y los alguaciles regresaron a sus superiores y dijeron: jamás hemos oído hablar a hombre como este, porque él era un maestro, él era un doctor en la ley, él era un rabino, él era la misma ley, el cumplimiento de la ley, el único que vino a cumplir la ley. Él era la palabra viva, el verbo hecho carne, el que se metió entre nosotros, el verdadero Dios. Si usted tiene pasión para predicar, a usted le va a encantar predicar. Tiene pasión para servir, tiene llamado para servir, usted va a servir en todos lados. Pero si no sé si está entendiendo lo que es el llamado. Pero hay quienes, ¿verdad?, al contrario de esa gente que está apasionada, nunca está conforme haciendo lo que está actualmente haciendo. Por esta razón hay muchos hombres que se sienten frustrados e insatisfechos, y lo que hacen lo hacen quejándose. Aunque ya no me diga amén. Pero ¿sabe algo? A veces nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Y nos podemos pasar los años en un activismo dentro de la iglesia también. Y quieres participar en todos los ministerios, quieres estar en los guardas, en los sugieres, en los servidores, quieres estar allá en la alabanza, quieres predicar, quieres enseñar, quieres cuidar el parqueo, quieres ir a limpiar los baños, queremos hacer todo. Decía un pastor: somos ajonjolín de todo costal, ¿verdad? Gorgojo de todo saco, ¿verdad? Y por eso podemos estar dejando de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso yo fui bien claro: si es en la alabanza, en la alabanza; si es en la predicación, en la predicación; si es en la enseñanza, en la enseñanza; si es en el servicio. Dios sigue llamando a hombres para marcar la diferencia. De estos 12, cada uno tenía lo suyo. Aún Judas tenía lo suyo. Era bueno para los números. ¿Por qué cree que lo pusieron de tesorero? Porque sabía de números. De hecho, ¿sabía usted? Mateo era un cobrador de impuestos. No sé si usted había pensado en esto. Él era un empleado del gobierno romano, y el dinero de los impuestos servía para sostener el ejército que los tenía subyugados. Eran enemigos número uno de la gente de Israel, porque los consideraban traidores por trabajar para el gobierno romano. Y esos manejaban bien los números, pero Judas los superaba. Porque por algo el Señor lo puso. Ahora, el que fuera ladrón, ese era otro problema. Pero no, sabe, le voy a dar una buena noticia: no todos los tesoreros son ladrones. No todos. Hay hombres rectos delante del Dios Todopoderoso. Pero si está entendiendo el mensaje en esta noche. Como decimos nosotros allá en mi país, zapatero a tus zapatos. O sea, el que sabe, hay que ponerlo ahí donde él sabe. Y el Señor era así. Y a esa gente, oiga, a esa gente común y corriente, Dios les sacó el máximo de ellos. Por eso dice la palabra del Señor, y me encanta esto, mire.
hablando de lo que es la pasión, cuando uno hace las cosas con pasión. Y cuando uno ha sido llamado para hacer la obra del Señor. Vendrán dificultades, vienen dificultades. Vendrán luchas, vienen luchas. Cometeremos errores, por supuesto que cometemos errores. Porque Dios llamó a gente imperfecta. Y si hay algún perfecto aquí, ¿verdad? Me espera después que termine este servicio. Yo hablo con usted. Pero Dios llamó a gente imperfecta. A gente que todavía nos equivocamos. Y en medio, hermanos, del llamado de Dios, en medio de lo que queremos hacer para Dios, muchas veces nos encontramos con dificultades. Jeremías se encontró con muchas. Él cada vez que predicaba la palabra del Señor le era afrenta, porque el Señor lo mandaba a situaciones difíciles. Lo mandaba a casa del alfarero, lo mandaba a comprar vasijas, lo ponía delante de los sacerdotes a quebrarlas delante de él. Les hablaba del juicio que venía cuando iban a ser llevados cautivos por Nabucodonosor. Capítulo 20 de Jeremías, en una ocasión, sacerdote Pasur lo agarra en la puerta del templo por estar profetizando en contra de la nación. Lo lleva, lo azotan y lo ponen en el cepo, que era un tipo de castigo, donde le colocaban unos trozos de madera sobre sus pies, así golpeado y azotado. Y usted va a oír a Jeremías en el capítulo 20, versículo 9, quejarse porque cada vez que él abría su boca, la palabra le era afrenta. Y él dice, me sedujiste, oh Jehová, fuiste más fuerte que yo, traté de resistirte, dije que no más me acordaría de ti, ni hablaría más en tu nombre. Pero dice él, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido entre mis huesos, traté de resistirlo, pero no pude. A eso yo le llamo pasión. Cuando usted tiene pasión por su Señor, no importa la dificultad, no importa lo que diga, no importa las circunstancias, no importa los problemas matrimoniales, no importa la adversidad, no importan los fracasos que muchas veces se enfrentan, pero cuando hay un llamado de Dios, dice su palabra, irrevocable son los dones y el santo llamamiento de Dios. No le vas a poder sacar la vuelta a Dios. Dios te llamó, Él te escogió, al igual que Pablo, desde que estabas en el vientre de su madre, Él te escogió. No fuiste tú quien lo escogiste a Él. Jesús puso la mirada en ti, y ese potencial que está allí en ti, Él lo va a explotar al máximo, porque para eso el Rey sigue llamando a hombres comunes y corrientes, a hombres imperfectos, a hombres llenos de errores, para marcar la diferencia en este mundo cambiante. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Imagínense cuando yo leía la lectura, le daba detalles de esos 12. 4 de ellos eran pescadores. Algo otros, ¿verdad? No da la Biblia detalles de su oficio. Pedro, ¿verdad?, el líder, al que siempre en las listas que dan los diferentes evangelios, siempre aparece el primero de la lista de los 12. Pedro era hermano de Andrés. De hecho, Andrés fue el primero que encontró a Jesús. Por eso hay una operación Andrés de evangelismo, porque Andrés fue y trajo a su hermano. También encontramos a otros par de hermanos que, de hecho, dicen los comentaristas, de seguro se conocían muy bien, porque Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, también eran pescadores, originarios todos de Capernaum, muy conocedores del mar de Galilea o Genezaret, muy expertos en la pesca. Aquí entre ellos encontramos a uno llamado Tomás, muy conocido por nosotros como el incrédulo. Encontramos a un Felipe, a un Bartolomé, que también Juan lo llama Natanael. Encontramos a
a un Simón llamado el ex celote, porque él ya no era parte de ese grupo. ¿Quiénes eran los celotes? Era un grupo de gente revolucionaria que eran capaces, decididos a derrotar al gobierno romano por la vía de la violencia. O sea, eran hombres que estaban dispuestos a dar la vida, rudos, rústicos. Uno de ellos, un cobrador de impuestos, ya mencioné yo de él. Ese estaba cobrando y Jesús sencillamente pasó y le tocó la mesa y le dijo: sígueme. Una sola palabra le dijo, y dejándolo todo le siguió. Yo me pregunto, cuando leo ese pasaje, qué cautividad tenía nuestro Señor Jesús en su liderazgo, para sencillamente tocarle la mesa y decirle: sígueme. Y dejándolo todo, dice Mateo, que lo llama Leví, el cobrador de impuestos, le siguió. Dentro de ellos, mis amados hermanos, estos hombres que de extraordinario no tenían nada, pero sí les sucedió algo extraordinario, y fue el haber conocido a Jesús como su maestro, como su instructor. Estos hombres eran comerciantes, quizás, dicen el comentarista, artesanos, porque la Biblia no relata nada de sus oficios. Antes de llegar a ser discípulos, la mayoría de ellos de la región de Galilea, una zona que se dedicaba completamente a la agricultura, ellos se convirtieron en esos hombres que el libro de los Hechos dice que trastornaron al mundo con el poder de la palabra. Hay una lectura aquí que quisiera interesante. Dice: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso. Vea qué interesante, aquí dice a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Es interesante también observar esto. Ponga atención a esto, esto me gustó. Que dentro de esos 12 que el Señor llamó, esa gente ordinaria, esa gente común, no había un solo rabí, no había ningún escriba, no había ningún saduceo, no había ningún fariseo, no había un sacerdote, confrontando de esta manera al judaísmo institucionalizado. En otras palabras, el Señor confrontó al sistema religioso de su tiempo, como diciéndole: yo no voy a llamar a doctores de la ley, a teólogos, a preparados. Voy a llamar a los más vil de este mundo para avergonzar a los sabios y a los poderosos, para probarle que mi agenda no es la agenda del sistema de la ley. Mi agenda no es el sistema corrupto y religioso del momento. Yo voy a formar un nuevo liderazgo para marcar la diferencia. Algunos se preguntan: ¿y por qué no escogió a 8? ¿O por qué no a 10? ¿Por qué tuvieron que ser 12? Porque de esta manera él estaba sustituyendo, oiga esto, a las 12 tribus, a los 12 patriarcas, y estableciendo un nuevo liderazgo para un nuevo pacto. Por eso él dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, y si aquellos me fallaron, estos no me van a fallar. Y yo le digo: no le fallaron, porque hasta el día de hoy, por la bendición de esos hombres, la palabra del Señor nos llegó, y todavía seguimos predicando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le pueden dar palmas de alabanza por esa gente que entregó su vida? Ahora, aquí hay algo también muy interesante, porque yo quiero pasar, me dijeron que de 45 minutos a 1 hora al máximo.
por el programa y yo me someto aquí, si no me somatan. Hay que someterse, hay que aprender a estar bajo autoridad. Pero sabe, aquí hay algo bien interesante. La estrategia estaba de acuerdo a una perspectiva divina. O sea, yo no estoy en contra, porque muchos, ¿verdad?, esto les da mucho aire para decir, ok, no te preparas. Dios llamó gente del vulgo. Dios llamó gente, pescadores, corrientes, malolientos a pescado, ¿verdad?, un cobrador de impuestos. Y llamó gente artesano, gente del campo, del vulgo. Pero nada más y nada menos su instructor y su maestro fue el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oiga, ¿qué instituto bíblico tuvieron hecho ellos durante esos 18 meses que experimentaron caminar con Él, aprendieron de Él, convivieron con Él, durmieron con Él, se levantaban con Él, oían y absorbían las enseñanzas de ese Dios todopoderoso en labios de nuestro Señor Jesucristo? Trabajo de profesor en un instituto bíblico por ya 5 años. Y me encanta la enseñanza, la instrucción de la palabra. Pero el Señor, ¿verdad?, aparte que son herramientas buenas, estudiar teología, hermenéutica, estudiar la palabra del Señor, son herramientas. Pero el Señor tenía una estrategia de acuerdo, escrito aquí, a la perspectiva divina. Para llamar a ese grupo de hombres y hacerlos líderes funcionales. Porque vea, hay un tipo de liderazgo posicional. El tipo de liderazgo posicional es que a usted le pusieron en esa posición y usted a veces a base de golpes quiere mandar. Aunque no diga amén. Pero el estilo de líder funcional se deja guiar por su Espíritu Santo. Y a estos hombres el Señor no los dejó solos. Mientras estuvo con ellos, Él estaba con ellos. E incluso les juzgaba porque ni ayunaba, porque estaban con Él. Él era su maestro, su instructor. Él los protegió y nada los podía arrebatar de las manos de Él. Pero cuando Él, después de dejarlo, después de resucitar, e incluso todavía se estuvo 40 días, dice el libro de los Hechos, para darles instrucciones específicas en cuanto al reino. Pero le dijo, no se muevan, quédense allí en Jerusalén, porque me van a ser testigos y van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo que marca la diferencia en un hombre que ha sido llamado por el Rey. Ahora, yo quiero concluir pensando en esto, mire. Quiero que veamos esto está interesante. Yo me he deleitado preparando esta enseñanza. Hay 4 etapas diferentes que los discípulos experimentaron, estos 12 hombres ordinarios, en cuanto al llamado de Dios. Porque una de las cosas que tenemos los hombres, y decía alguien, los hombres somos más duros, decía el hermano. Las mujeres, y eso es muy popular en las iglesias. Vaya usted a la mayoría de iglesias, hay más mujeres que hombres. Que la mujer es más sensible al Espíritu Santo. Y hablamos de la sensibilidad de la mujer y hablamos de la dureza del hombre. A veces incluso el hombre es más duro para derramar una lágrima. ¿Verdad? Por eso el cantante escribió, ¿verdad? Y dicen que los hombres, ¿qué dice? Ah, ¿verdad que sí se la saben? Ah, los agarré a todos. Ajá. Por eso hay hombres orgullosos, arrogantes, y el Espíritu de Dios ministrándote y llamándote. Y hemos perdido la sensibilidad al Espíritu de Dios. Porque a veces somos toscos, duros. Muchas veces son fortalezas que creamos. Y en esta noche van a ser derribadas en el nombre de Jesús. Mucho machismo muchas veces ni doblar las rodillas queremos
delante del Señor. Pero no vaya a ser que venga el LAPD de Parme y nos saque del carro, ahí hasta nos hincamos. Ahí si nos dice que te tires al suelo de panza, ahí te tiras. Pero muchas veces delante de la presencia de Dios, ¿cómo nos cuesta doblegarnos delante del Señor? Pero sabe, estos hombres que fueron llamados, experimentaron. Lo primero lo va a encontrar usted en Juan capítulo 1, versículo 35 al 51. A esto yo le llamo el llamado que se experimenta en el momento de la conversión. Y me dirá, ¿por qué hablar en una conferencia de varones sobre conversión? Porque sabe que todavía a veces hay hombres que juegan entre dos aguas, que no se definen, o le sirven a Dios o le sirves al mundo. Hay hombres que todavía juegan al evangelio, juegan a su llamado. Sabía que hay hombres que todavía tienen problemas. Este es un tema de hombres y de adultos. El Señor me dio una palabra y la compartí en uno de mis viajes a Costa Rica, en una de nuestras filiales. Y un tema que se titulé Peligros debajo de la superficie, hablando de los témpanos. Un témpano, el 10% sale a flote y el otro 90% está debajo del agua. Porque hay hombres que todavía tienen problemas con la pornografía. Ahí en sus horas secretas, según tú, son secretas. Todavía visitas sitios que no debes de visitar. Todavía tienen problemas de machismo. Todavía, de hecho, aquí toqué un tema que el pastor me invitó a dar sobre la violencia doméstica. Todavía golpean a sus mujercitas. Tienen problemas de machismo. Cosas que están muchas veces ocultas, secretas, según nosotros. Pero delante de nuestro Dios nada de eso está oculto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vea. La primera etapa, hay 4 etapas que experimentan estos hombres. Vea, la primera etapa fue el llamado cuando experimentaron su conversión a Jesús. ¿Por qué les mencioné Juan 1, 35 al 51? Porque acá ellos experimentan un llamado genuino y empiezan a seguir a Jesús. Encontramos que Juan, Jacobo, Pedro y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Era muy común en la antigüedad que un rabino, un maestro se levantara e hiciera seguidores. Juan el Bautista tenía los suyos. Pero cuando ellos escucharon la expresión de Juan el Bautista, la declaración que hace un momento mencioné, cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ese momento empezaron a seguirle y le preguntaron: Rabí, ¿en dónde vive? Y vinieron y conocieron. Él les mostró donde él vivía. Y como ya era muy tarde, decidieron quedarse y pasar la noche donde Jesús vivía. Desde ese entonces dejaron de ser seguidores de Juan el Bautista y experimentaron la conversión, porque entendieron: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les amaneció la luz del Evangelio y conocieron a ese carpintero como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que nosotros un día experimentamos. Un día nos hablaron del Señor, un día nos presentaron las buenas nuevas de salvación, y por la misericordia de Dios estamos en este lugar. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ahora, la segunda etapa es cuando Él les llama a servirles en el ministerio. En esa segunda etapa es cuando, dejándolo todo, le siguieron. Vea que mientras ellos estaban
en la primera etapa solamente como creyentes convertidos, vamos a llamarles así. Ellos todavía iban a sus quehaceres, por eso que usted en la escritura va a encontrar que ellos seguían remendando redes, ellos seguían pescando. Por eso usted va a encontrar que en una ocasión Jesús llega a las orillas del Genesaret y pide prestada la barca de Pedro, y Pedro le dice, Señor, después que se la presta, le dice el Señor, sabiendo, el Señor conociendo que Pedro no había pescado nada, le dice, Pedrito, ahora boga mar adentro, rema mar adentro, porque vas a empezar a ver la gloria de Dios. Y usted sabe la historia, Lucas capítulo 5. La pesca milagrosa. Y dentro de ese contexto, que de hecho usted conoce muy bien la historia, dice Pedro, como un experto, ¿verdad?, pescador, toda la noche he pasado haciendo mi oficio y no pesqué nada, pero en tu palabra yo voy a tirar las redes. Y dice que llenaron 2 embarcaciones. Y aquí hay un principio de compañerismo. Y aquí hay un principio de iglesias que confraternizan, y les felicito por el apoyo que están dando a los caballeros en este evento, porque servimos a un mismo Dios, a un mismo Señor, trabajamos para un mismo Rey, para un mismo reino, y no estamos viendo que porque ya no sos de mi organización o de mi iglesia, porque sabe, hoy hay mucha gente así. Aquí vemos un principio de compañerismo. Lucas capítulo 5 dice que cuando se estaba hundiendo, llamaron a los de la otra embarcación para decirles, vengan, aquí está buena la cosa, aquí hay bendición. Y en ese contexto, oiga bien, en ese cuadro del milagro de la pesca milagrosa, ¿qué es lo primero que hizo Pedro cuando se bajó de la barca? Se fue y se le tiró a los pies a Jesús. Estaba sorprendido por aquel milagro. Y dice que después, dentro de ese contexto, el Señor les hace aquella declaración y les dice, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y ahí experimentan ya no el llamado de la conversión, sino el llamado al servicio. Porque hay mucha gente, hermanos, que solamente están convertidos dentro de las iglesias. Muchos hombres, por eso yo he dicho siempre, los hombres somos el gigante dormido dentro de una iglesia. Y qué bueno que hoy tengo aquí muchos hombres, porque nos conformamos. No, es que yo voy a acompañar a mi mujer es la de los privilegios. Mi mujer es la del llamado, dicen algunos todavía. Por eso no se vaya a asustar que mujeres pastoreando, pastoras dicen. Ay, todavía somos tan rebeldes los hombres que decimos, yo no sé de dónde han sacado eso de pastora. Ni siquiera en la Biblia se habla de pastoras. Pero yo le voy a decir algo, yo alabo a Dios y bendigo a Dios por esas mujeres que están haciendo lo que muchos hombres no quieren hacer, lo que muchos hombres no quieren atender, el llamado del Dios Todopoderoso, porque muchos de nosotros somos cobardes, porque muchos de nosotros le estamos corriendo al llamado de Dios, estamos huyendo como Jonás del llamado de Dios y estamos dejando que las mujeres hagan lo que nosotros deberíamos de estar haciendo para la gloria y honra del Señor. Por eso muchos todavía están en la primera etapa del llamado, y tú decides en cuál etapa te vas a quedar en esta noche. Pero el Rey te sigue llamando. Aquellos dijeron, aquí va el Cordero de Dios, y lo siguieron. Capítulos más tarde, después de ese milagro, dice, y dejándolo todo, lo siguieron. Dejaron todo, sus redes, sus barcas. Es más, dice que Jacobo y Juan, que eran hermanos, dejando sus barcas y a su padre. O sea, dejaron hasta su familia y lo siguieron. Y empieza lo que pudiéramos llamar, ya dejan de ser los convertidos en Jesús, a Jesús, y ahora pasan a ser discípulos de Jesús. En la segunda etapa entramos a lo que es ser discípulos.
En el original griego es matetes, que quiere decir aprendices, estudiantes. Llegaron a ser tantos los discípulos de Jesús. Pero vea, muchos estamos en esa segunda etapa, como estudiantes, como aprendices. Ellos eran, discúlpeme la expresión, pero así dice la Biblia, insensatos, torpes, quiere decir, para aprender. Eran faltos de fe. No eran tan humildes como pensamos, porque siempre se la pasaban pensando quién iba a ser más grande allá en el reino de los cielos. De hecho, hasta la mamá de dos de ellos llegó a decirle al Señor, uno que se siente a un lado y el otro que se te siente al otro lado. No crean que eran buena pieza esos 12. Pero empezaron a aprender. ¿Cuántos dicen amén? Empezaron a ser estudiantes. Empezaron a escuchar esas enseñanzas. En esta etapa ellos estaban observando, oiga esto, aprendiendo, absorbiendo cada una de las enseñanzas de su maestro. Jesús estaba en la labor de establecer un nuevo liderazgo para el nuevo pacto que estableció. En otras palabras, la elección de estos 12 simbolizaba un juicio a las 12 tribus de Israel. Por eso dice Lucas 22, yo pues, oiga esto, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Al igual que Mefiboset. También los que son llamados participamos de la mesa del rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos participan de la mesa del rey? ¿Sabe que aquí esta noche estamos participando de la mesa del rey? Porque yo, como mensajero de su palabra, le estoy entregando la comida del rey celestial que me pidió que les hablara. Y estamos participando de la buena mesa. Y os sentéis en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los discípulos juzgarán a las 12 tribus de Israel. Ahora, el llamado específico para ellos, para llegar a ser lo que inmediatamente en la tercera etapa, después de ser discípulos, porque hay que, antes de ser discípulos, necesitamos convertirnos al Señor. ¿Ve cómo viene la etapa caminando en el llamado de Dios? Ahora, después de ser discípulos, cuando aprendemos, cuando absorbemos lo que Dios nos está dando, ya viene el llamado más específico para ellos. Porque el pasaje que leímos dice que pasó él toda la noche orando. Dice, fue al monte a orar. Y pasó toda la noche orando. Y cuando era de día llamó a sus discípulos. No eran solo 12. Eran muchos discípulos. Muchos estudiantes. Muchos aprendices. De los cuales dice, y escogió de ese grupo de discípulos a los 12, a los cuales llamó. ¿Cómo los llamó? Apóstoles. Usted pensó que voy a hablar del apostolado. No le voy a hablar del apostolado, porque hoy cualquier pelado, decía yo, es apóstol. Estamos viendo la era de los apóstoles. Pero el apóstol, el llamado específico para ellos llegar a ser apóstoles. Mire, yo voy a dejar bien claro. Y yo sé que están grabando esta enseñanza, pero voy a dejar bien claro lo que es ser un apóstol. Un apóstol, y de hecho, ellos, estos 12, fueron llamados a ser apóstoles. En el libro de los Hechos hay más de 30 ocasiones que se llaman apóstoles. A Bernabé se le llamó apóstol, y creo en los 5 ministerios, y creo en el apostolado. Pero yo creo de que un apóstol debe de cumplir lo que la palabra misma de lo que significa apóstol es. A ellos lo llamó apóstol, ¿por qué? Veamos lo que el término griego apóstol quiere decir. El término es apostelo.
que significa enviar. Así sencillamente. Ese es el verbo, apostelo. En el sustantivo es apóstolos, de donde sacamos el nombre apóstol. Apóstolos. Y apóstolos significa uno que es enviado. ¿Verdad? Pero hoy el apóstol es el que envía. Vaya, vení vos, anda vos para allá. Y vos, andate para allá. El que supervisa, el que manda, el que da órdenes. Pero de acuerdo al término, apóstolos es el que es enviado. Pero me gustó más lo que en el arameo, ¿verdad? Porque dice el comentarista, apóstol o apóstolos, que es uno que es enviado. ¿Enviado a qué? Enviado a pregonar la palabra del Señor, enviado a entregar la enseñanza que Él les estaba transmitiendo. Los manda, los delega, les da autoridad, como cuando mandó a los 70 en el libro de Lucas capítulo 10, les dio autoridad para hollar escorpiones y serpientes, y llegaron muy contentos porque los demonios se les sujetaban. Pero Jesús les dice, no se gocen porque los demonios se os sujetan, porque yo veía caer a Satanás como un rayo, sino regocíjense porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero oiga esto, me gustó esto, y ya estoy por terminar. En el arameo el término para apóstolos es shalía, que da la explicación como, o la connotación, voy a usar este término, da la connotación de un embajador, oiga esto, un delegado, un representante oficial del reino. O sea, los apóstoles, cuando el Señor los llamó y escogió a 12 y les llamó ya no discípulos, sino apóstoles, empezaban a ser sus dignos representantes del reino de los cielos. Él mismo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, Él hubiera llamado a ángeles, a principados, y como lo vimos en el drama, Él se hubiera bajado de la cruz. Pero Él no se bajó de la cruz por amor a nosotros, por amor a las almas, porque su reino no es de este mundo. Pero Él sigue llamando gente que quieran ser dignos embajadores y dignos representantes de su reino, y que defienden a capa y espada su reino. Pero qué equivocados conceptos se tienen hoy de los apóstoles. Ellos entraron de esa tercera etapa de ser apóstoles a una cuarta etapa en el llamado. Y la cuarta etapa en el llamado era que cuando Él resucitó, Él les dice, ahora me van a ser testigos, ahora van a recibir poder, porque ahora ya no voy a estar con ustedes, pero yo no los voy a dejar solos, les voy a mandar el Consolador. Cuando tengan que estar ante las cortes, no se preocupen, porque yo les voy a poner palabra en sus labios. Y Él les mandó el poder, los siguió con señales y prodigio, que aún la misma sombra de Pedro sanaba a los enfermos, los llenó de poder, los llenó de virtud, y hasta el día de hoy ese poder sigue operando en la vida de su iglesia. ¿Sabe lo que es un testigo? ¿Sabe lo que es un mártir? Gente que sigue dando la vida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tiempo me haría falta, hermano, para hablar de cada uno de esos 12 hombres corrientes y ordinarios, porque todos murieron, con excepción del que se ahorcó. Pero todos, y excepción de Juan, que se cree que fue el único que por causa de la persecución llegó a muy anciano y terminó exiliado en la isla de Patmos. De ahí todos murieron como mártires, porque ellos experimentaron un cuarto llamado, y esto es al que muchos le tenemos temor, que es entregar
e invertir nuestra vida en la vida de otros, porque nuestro Rey sigue llamando gente que quiera marcar la diferencia, y usted y yo somos esa clase de gente que Dios sigue buscando. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora y le damos gracias al Señor por su palabra? Déselo fuerte que es para el Señor. El Señor, mi amado, sigue llamando gente que marque la diferencia. Pero muchas veces nosotros no queremos atender ese llamado que Dios sigue haciendo en nuestro corazón. Vea que yo expliqué 4 etapas del llamado, y yo no sé en cuál etapa usted está, porque podemos estar ahí en la primera etapa de la conversión, como un cristiano muy convertido, congregándome muy pasivo, acompañando a mi esposa en las actividades de la iglesia. Pero a lo mejor ya empecé a entrar en la siguiente etapa como un discípulo, y estoy aprendiendo de esas verdades eternas de nuestro Dios para marcar la diferencia. O a lo mejor ya entré en la tercera etapa de ser un apóstol, de ser un enviado. Quizás pensará usted, la palabra apóstol me quede muy grande, pero un apóstol es un enviado, un digno representante del reino, un embajador, no un mercader del evangelio, no alguien que anda vendiendo por allí, o que anda hablando de semillas y de dinero. Esos son los nuevos apóstoles de hoy. El Señor está llamando dignos representantes de su reino. Él sigue llamando gente que estén dispuestos aún a dar su misma vida por amor al reino, por amor a ese Dios todopoderoso que lo dio todo en la cruz del Calvario, que lo entregó todo, sin medida, sin reservas. No sé si usted ha escuchado esta anécdota, pero yo se la voy a relatar. Y yo con esto lo voy a invitar a aquel que quiera atender el llamado del Rey y venga aquí al altar. Pero esta es la historia de un pequeño niño de apenas 6 años de edad. Ese niño, dice la historia, que talló un hermoso barco, una embarcación, un pequeño barco. Le puso unas velas, y como vivía muy cerca de un puerto, dice la historia que aquel niño salió y bien orgulloso de su obra, soltó aquel barco un poquito por allí en la bocana, en el entradero del mar, y se deleitaba viendo su barco moverse de un lado a otro por las olas. Pero la historia dice que de repente una ola muy fuerte le arrancó el barco de sus manos y soltó la cuerda, y nunca más volvió a ver aquella embarcación. Pero la historia concluye que ese niño creció y llegó a ser un eminente médico, un doctor, que muchos años, cuando ya él era casi un anciano, llegó a su pueblo donde él había crecido, y en aquel puerto, en aquella ciudad muy cambiada, en una tienda de antigüedades que se asomó, vio un barco que se le hizo conocido. No fue casualidad, no fue coincidencia, pero era el mismo barco que él había construido cuando era un niño de 6 años. La historia dice que entró y le preguntó al dueño, al mercader de aquella tienda, ¿cuánto quieres por ese barco? Y aquel hombre se sorprendió y le dice, pues dame $300, porque estaba en un lugar de antigüedades. Y aquel doctor le dijo, bájalo, yo te doy $1000.
y lo agarró, y dice la historia que cuando caminaba para la casa llevaba el barco y decía: eres mío 2 veces, porque no solo te construí, sino que también te redimí, porque también te compré. Pero la historia no termina ahí, porque dice que el mercader lo alcanzó porque estaba extrañado por qué aquel hombre había pagado tanto dinero. Y le dice: oiga, doctor, ¿por qué usted ha pagado tanto? Y le dice aquel doctor: había un niño que tenía 6 años, y le contó la historia. Ese niño era yo, le dice, y este barco ahora es mío 2 veces. Por eso yo he pagado tanto, porque es mío 2 veces. Y esa misma historia, esa historia se sigue repitiendo hoy en día. Esa historia es la historia de la iglesia, es la historia de su vida y de mi vida. Porque Él no solo nos creó cuando nos dio forma cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, sino que lo dio todo, nos redimió, nos compró. Esa es la iglesia, esos son los hombres de Dios que el Rey sigue llamando para marcar la diferencia. Esa es la diferencia que va a marcar Dios con aquellos que quieran atender el llamado de Dios y que quieran venir aquí al altar.